en esta hermosa mañana, una vez más, la grande misericordia de nuestro Dios nos ha alcanzado a todos y a cada uno de nosotros, esparcidos por todos los lugares en la iglesia del Señor. A esta misma hora, ¿verdad?, se están reuniendo nuestros hermanos para que así, ¿verdad?, uno a uno, de una forma, ¿verdad?, unida, entonemos y engrandezcamos el dulce nombre de nuestro Dios. Amén, así es. Con ese sentir en nuestros corazones, con esa necesidad, ¿verdad?, que tiene el alma de estar en acercamiento y santidad constante con nuestro Amén, Dios, así en esa unidad perfecta, ¿verdad?, en el que el varón de Dios nos tiene, nos permite, ¿verdad?, en su intercesión. Amén. Sea nuestro Dios, ¿verdad?, que también en esta mañana, también a nosotros nos permita, ¿verdad?, unirnos, ¿verdad?, juntamente con todos nuestros hermanos en todos los lugares donde a esta misma hora se están reuniendo para bendecir el dulce nombre de nuestro Dios. Amén. Para ello, primeramente, iremos delante de la presencia de nuestro Dios para pedirle a nuestro Señor que sea Él, ¿verdad?, quien perdone nuestras faltas. Si hemos ofendido a nuestro Dios en alguna manera en el transcurso de la noche y de esta mañana, que sea nuestro Dios disimule nuestras faltas, que sea nuestro Dios perdone nuestros errores, nuestros pecados, para que así, ¿verdad?, nos permita a nuestro Dios con libertad engrandecer a su santo y dulce nombre. Amén. Y poder, ¿verdad?, servirnos de ese alimento espiritual. Amén. Que ha de venir para edificación de cada una de nuestras almas. Sí. Hagamos pues así nuestra oración de reconciliación en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Permítame, mi Dios, encontrarme para poder alabar y bendecir su santo nombre. Concédame, mi Señor, esa hermosa bendición. Y también con mis hermanos, alabando y bendiciendo su santo nombre. En nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Que la oración que hemos elevado a nuestro Señor sea para la honra y la gloria bendita de nuestro Señor. Amén. Así Primeramente, el deseo del alma de su hermano es que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús esté morando en cada uno de vuestros corazones. Amén. Vamos ahora sí que nos hemos puesto cuentas con nuestro Dios, con esa libertad, con esa alegría, con gratitud, con gozo. Vamos a abrir nuestros himnarios para poder engrandecer el dulce nombre de nuestro Señor. La alabanza número 78, que dice a su letra: cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca mi vida yo quiero llevar. Así es. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca a tu gracia que puede salvar. Amén. Si hemos hallado nuestra alabanza, entonémosla para la honra y la gloria bendita del Señor. Cerca, Más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar. cerca tu gracia que
con la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti quiero ser tuyo, dejando el pecar. Sé si pocas manos aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras mi ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estaré. ya para siempre. Contigo estaré. Gloria al Señor. Hacíamos, ¿verdad?, en el transcurso de la alabanza, un anhelo que proviene del alma. Amén. Un anhelo, ¿verdad?, que viene desde lo profundo de nuestro corazón. Así es, amén. Un anhelo, ¿verdad?, que es una realidad que es cumplida. Porque es una petición que aunque ya es cumplida, se lo seguimos pidiendo a nuestro Dios. Amén. Cerca, estamos cerca de nuestro Dios. Así es. Porque en verdad hemos sido traídos a este hermoso camino, Amén. en el cual, verdad, hemos conocido a un Dios verdadero, a un Dios único, al Dios auténtico, al Todopoderoso y misericordioso, el que con su misericordia nos sacó de la esclavitud, del pecado, del mundo. Pero queremos todavía estar más cerca. Así es. Oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, oh Dios, de ti, cerca de tu gracia, que me puede salvar. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el alma anhela más cercanía con nuestro Dios? Porque es solo ahí donde se encuentra seguro. Amén. Es solo ahí, ¿verdad? Semejante, así lo entiende o quiere poner su hermano este ejemplo, cuando somos niños y sentimos el abrazo de nuestro Padre y nos abrazamos con más fuerza con nuestro Padre, es porque ahí nos sentimos seguros. Amén. Ahí nos sentimos amados, ahí nos sentimos queridos, y de ahí, de ese abrazo, no queremos salir. A veces, ¿verdad?, nuestros hijos buscan de nosotros ese abrazo, ese cariño, y así es con cada uno de nosotros, ¿verdad?, con nuestro Dios. Amén. Nuestra alma, ¿verdad?, sigue anhelando, sigue buscando más cercanía con nuestro Dios, más santidad, más unidad con nuestro Señor, porque es algo que poco a poco se va perfeccionando. Amén. Es algo, ¿verdad?, que constantemente se va perfeccionando en nuestro Dios. No es algo que se estanca no es algo que sea suficiente, no, sino que es algo, ¿verdad?, que puede llegar a la perfección. Amén. Y cuando llega a la perfección, ya no estamos en esta tierra, sino ya estamos allá gozando con nuestro Dios, ¿verdad?, y con su Hijo amado, nuestro Señor Amén. Jesucristo. Así es. Que esta alabanza que hemos entonado a nuestro Señor sea para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Vamos en esta hermosa mañana a meditar en las palabras de un salmo. Como iglesia del Señor, como pueblo escogido por nuestro Dios, tenemos una grande dicha de poder conocer, y no solamente de conocer, sino también de reconocer a un auténtico apóstol de Amén. Gloria Jesucristo. al Señor. Porque muchos lo conocen, muchos conocen quién es, muchos conocen su persona, lo han visto, ¿verdad? Pero hasta ahí. No existe un reconocimiento hacia la elección, hacia la autoridad que Él posee. Y en nosotros, ¿verdad?, por la gracia de nuestro Dios, existe eso en nuestros corazones. Porque así nuestro Dios lo ha hecho, ¿verdad? Ha hecho esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén. Es
una grande bendición, es una grande dicha, porque nosotros no anhelamos vivir en el tiempo, ¿verdad? En los tiempos antiguos, que fueron muy buenos, que sin duda fueron maravillosos, que fueron de mucha gracia, de mucha bendición. Pero hoy en este tiempo, con toda la modernidad, con las modas, con los cambios que existen en el mundo, hoy también existe un apóstol de Jesucristo. Amén. Porque dice, ¿verdad? Nos enseña la palabra del Señor, porque todo ha de pasar aún, ¿verdad? El sol y todo su esplendor, todo ha de ser perecedero, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Mas la palabra y sus promesas, ¿verdad?, de nuestro Dios son siempre fieles y son cumplidas por nuestro Dios. Y es por eso que en este tiempo también, ¿verdad?, nuestro Dios así ha tenido misericordia de levantar a un auténtico apóstol de Jesucristo, el cual cada uno de nosotros tenemos esa grande dicha de gozar, de reconocer esa hermosa elección. Es por ello que en esta hermosa mañana, ¿verdad?, quiero invitar a tu hermano a que, meditando en las palabras de un salmo, pensemos y reflexionemos, ¿verdad?, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro Dios en favor de Él? ¿Cómo se lo vamos a pedir? ¿Cómo hemos sido enseñados por el apóstol de Jesucristo? Reclamándole de ninguna manera, ¿verdad? Sino no exigiéndole nada a nuestro Dios, sino con suma piedad, con sumo respeto, con toda la reverencia que se merece nuestro Dios altísimo. Así nos hemos de dirigir a nuestro Señor que está en los cielos. Amén. Dice el Salmo de esta manera: para la honra y la gloria bendita del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Para la honra y la gloria bendita del Señor sea este salmo que hemos leído. Vamos pues delante de la divina presencia de nuestro Señor para pedirle en favor de su ungido santo. Hagámoslo así en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor glorioso que estás en el cielo, y amado y bendito Salvador, Santa divina presencia para rogarle, mi Señor. Bendición, llena de grande contentamiento, llena de grande alegría, mi Señor, de grande gozo. Mi Señor, llénale de consuelo, llénale de victoria, mi Señor glorioso. Que esté con ellos, Padre mío. Vea su lágrimas, vea su llanto, su lloro.
que la oración que hemos elevado a nuestro Señor sea para la honra y la gloria bendita de nuestro Señor. Amén. Confiamos, ¿verdad?, en que nuestro Dios siempre bendice a su santo apóstol. Así es. Siempre bendice a su santo ungido. Amén. Siempre, ¿verdad?, está ahí con él. Siempre, ¿verdad?, nuestro Dios está llenándolo de consuelo, llenando de bendiciones. Amén. Y sin duda, ¿verdad?, escucha su clamor, escucha sus peticiones. Por eso, ¿verdad?, no dudamos de nuestro Dios, sino tenemos plena confianza y plena certeza, ¿verdad?, de que nuestro Dios cuida de su santo apóstol. Amén. Vamos en esta hermosa mañana a seguir engrandeciendo el dulce nombre de nuestro Dios con otra de nuestras alabanzas. La alabanza número 124, que dice a su letra: cuando venga mi Señor, quiero esperarle, con mi lámpara encendida de luz y paz. A las puertas ya está, estoy seguro, sé que debo prepararme, porque ya viene y no tardará en llegar. Si hemos hallado nuestra alabanza, entonémosla con gozo, con alegría, con fervor, para la honra y la gloria bendita del Señor. Cuando venga mi Señor, Quiero esperarle, con mi lámpara encendida de luz y paz. A las puertas ya está, estoy seguro. Sé que debo prepararme, porque
alabanza. Cuando venga mi Señor, yo quiero esperarle, haciendo siempre así su voluntad. Y así me llevará a sus moradas, y para mí será una dicha reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuándo vendrá? Lo sabemos. ¿Sabremos el día, la fecha o la hora en el que el Señor Jesucristo volverá? ¿O sabremos, verdad, nosotros el día en el que Dios nos ha de llamar a cuentas a cada uno de nosotros? No sabemos, ¿verdad? Si nosotros veremos la venida de Cristo o ni siquiera sabemos si el día de mañana estaremos con vida, pero decíamos en nuestra alabanza, quiero seguir haciendo su voluntad. Porque si Él viene, ¿verdad? Quiero que Él venga y me encuentre haciendo su voluntad, haciendo el bien, esforzándome a través, ¿verdad?, de mis obras, a través de mi esfuerzo. Yo hacer la voluntad de mi Dios. Y si un día me llama a cuentas, ¿verdad? También, ¿verdad? De esta manera quiero que también me encuentre trabajando por nuestro Señor. Trabajando, ¿verdad? Por esas hermosas obras de bendición que nos han de contar para nuestra salvación. Que esta alabanza que hemos entonado a nuestro Señor sea para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Vamos en esta santa y hermosa mañana, una vez más ante la divina presencia de nuestro Dios, para pedirle a nuestro Señor que sea Él quien guarde y bendiga a toda la familia del apóstol de Jesucristo. Está su compañera, ¿verdad?, que a lo mejor por la tribulación, a lo mejor, ¿verdad?, por lo que está pasando, también lleva, ¿verdad?, el escarnio del enemigo, también lleva, ¿verdad?, las críticas, también lleva a lo mejor hasta insultos, pero vamos a pedirle a nuestro Dios que le siga dando fortaleza, que le siga dando nuestro Dios el consuelo, que le siga dando, ¿verdad?, de su gracia para seguir adelante. Vamos a pedir también por sus hijas del varón de Dios, por su hijo, sus nietecitos, a toda la familia. No nos olvidemos de nuestra hermana Eva, que también, ¿verdad?, nuestro Dios la llene de fortaleza y de grande bendición. Acordémonos también de todo el cuerpo ministerial, hermanos pastores, diáconos, encargados, obreros, los batallones espirituales, a todos y a cada uno de ellos, ¿verdad? Entre ellos hay hermanos enfermitos, hay hermanos ancianitos, con tribulaciones. Vamos a pedirle a nuestro Dios que donde quiera que ellos se encuentren, hasta allá nuestro Dios les bendiga, les guarde, les bendiga, juntamente con sus familias. Hagamos pues así nuestra oración, en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor glorioso, sigue en esta santa y hermosa tarde. Mañana, mi Señor, ante su divina presencia, para clamarle, mi Señor.
que la oración que hemos elevado a nuestro Señor sea para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Sea nuestro Señor, ¿verdad?, que en esta mañana haya permitido, ¿verdad?, consagrar nuestra alma, haber ya permitirnos que quite, ¿verdad?, nuestro Dios siga quitando de nosotros cualquier pensamiento que nos pueda estorbar, para poder nosotros aprovechar completamente nuestro tiempo en este hermoso lugar. Amén. Que sea nuestro Dios nos ayude para poder discernir este hermoso consejo, para poder, ¿verdad?, discernir esta hermosa palabra, y que no solamente, ¿verdad?, sean palabras, sino que sea, ¿verdad?, para edificación de cada una de nuestras almas. Te pide, hermano, ¿verdad?, de la oración mental, que sea nuestro Dios ponga palabras en mis labios, para que de esta manera, ¿verdad?, no sea yo, y no sean palabras huecas y palabras vanas, sino que sea nuestro Dios que nos siga ayudando. Amén. Sea nuestro Dios, ¿verdad?, que ponga consejo en mis labios, para que también así a su hermano llegue, ¿verdad?, y sea edificante para todos y de cada uno de nosotros. Amén. En esta hermosa mañana, el tema que nos ha de ocupar está nombrado como nuestro Dios es garantía de ganancia. Amén. Y como subtítulo, la mayor gracia que distingue a este pueblo es la confianza en nuestro Dios. Amén. Para dar apertura a nuestro tema y dar comienzo, voy a leer una fracción de una carta apostólica que dice de esta manera: para la honra y la gloria bendita del Señor. Así es. Pero sobre todo quiero que sepas, iglesia del Señor, que este año será de triunfos y glorias para ti, Amén. que tus fuerzas serán multiplicadas, que tu fe será perfeccionada, que tu amor será engrandecido y nada ni nadie podrá hacerte daño. Amén. Porque Dios te bendecirá abundantemente cada día, en cada instante, haciendo que seas impresionante para el mundo, reconocido por los hombres, pero lo más maravilloso es que Dios te mantendrá en un cuidado especial, que no permitirá que nada te falte, que dará los más grandes cuidados por ti y buscará que tu camino sea allanado. Para la honra y la gloria bendita del Señor. Puede tomar asiento la amada iglesia de nuestro Dios. En cada uno de nosotros, ¿verdad?, al ser partícipes por decisión propia de esta bendición de ser, ¿verdad?, llamados hijos de nuestro Dios. Una decisión que cada uno de nosotros tomamos. No obligadamente. ¿Desde cuándo? Desde que cada uno de nosotros bajamos a las aguas del bautismo. Así es. Amén. Tomando esa decisión, ¿verdad?, como el primer paso de obediencia a través de esa hermosa fe auténtica que Dios sembró en cada uno de nuestros corazones. Amén. No a través de la necesidad, no, sino a través, ¿verdad?, de escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios. A través de nuestros padres que les inculcaron, ¿verdad?, este hermoso camino, o a través de algún hermano que Dios, ¿verdad?, así utilizó para que de esta manera pudiéramos nosotros escuchar esta hermosa palabra, pudiéramos escuchar esas hermosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al escucharlas, ¿verdad?, Dios en su misericordia empezó a formar en cada uno de nuestros corazones una fe hermosa. Una fe gloriosa, semejante a aquella plantita, ¿verdad?, que fue sembrada en nuestros corazones, y así fue aquella semillita que es la palabra de nuestro Dios, germinando aquella fe gloriosa, aquella plantita. La fe auténtica en Dios nos proporciona una confianza completa de nuestro Señor. La auténtica fe de Dios que ha nacido en nosotros nos brinda una confianza que funda un estado de ánimo, de gratitud y servicio a Dios, además de la convicción plena, seguridad que da Dios a los suyos, ya en esta hermosa virtud que Dios puso en nuestros corazones,
ese hermoso sentimiento, ¿verdad?, que tenemos para con Dios, el cual es la confianza en Él, hace que en cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos sintamos seguros con nuestro Señor. Amén, así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, para la honra y la gloria del Señor. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Como seres humanos, siendo, ¿verdad?, imperfectos, siendo nosotros, pues podemos ser hallados faltos delante de nuestro Dios. Viene la adversidad, o viene la tentación del enemigo, viene, ¿verdad?, nuestro enemigo, y a veces, ¿verdad?, en nuestro descuido, en nuestra fuerza, a veces que se ha sido debilitada, o a lo mejor en una falsa confianza, ¿verdad?, en la que en que se encuentra el alma, puede, ¿verdad?, existir una falta delante de Dios. Puede existir, ¿verdad?, ¿cómo pudiéramos decirlo?, una ofensa delante de nuestro Señor. Y cuando sucede de esta manera, ¿verdad?, como seres imperfectos, que podemos ofender a nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Señor hace que en cada uno de nosotros exista ese reconocimiento y esa conciencia, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, para poder reconocernos ante nuestro Dios y seguir buscando el camino de nuestro Señor. Así es, amén. No dejando de lado, ¿verdad?, las bendiciones que nuestro Dios nos permite a cada día. Poniendo, ¿verdad?, en nuestra mente los recuerdos y esos hermosos sentimientos en nuestros corazones, ¿verdad?, de cómo se siente la presencia de nuestro Dios. Y a veces el alma, a veces, ¿verdad?, en su descuido, por la tribulación, ¿verdad?, por alguna cosa, a veces el hermano, la hermana, en su descuido, a veces hasta se llega a retirar un tiempo, ¿verdad?, de la iglesia de nuestro Dios. Faltó, en alguna manera, ¿verdad?, faltó a las promesas que Dios, que le hizo a Dios, y a los compromisos, ¿verdad?, que tiene con nuestro Dios, compromisos, ¿verdad?, que como cristianos o como hijos de Dios tenemos que cumplir. Pero a veces, ¿verdad?, cuando hemos sido encontrados faltos delante de Dios a través de estas cosas, Dios nos sigue abarcando en su misericordia. Porque aunque nosotros a veces no somos fieles a nuestras promesas, aunque a veces no somos fieles, ¿verdad?, a nuestros compromisos, Dios permanece fiel. Amén. Y dice, ¿verdad?, el texto, pero fiel es el Señor. Amén. ¿Cómo es nuestro Dios? Fiel. Permanece fiel. Amén. Fiel para cada uno de nosotros. Y aunque exista, ¿verdad?, en cada uno de nosotros un momento de debilidad, existe un momento de tristeza, de ese tropiezo espiritual, nos sigue diciendo que os afirmará nuestra fe, Amén. afirmará nuestras fuerzas y guardará del mal. De alguna o de otra forma, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el justo ha de caer 7 veces, pero 7 veces, ¿qué cosa? 7 veces se ha de levantar. No por sus propias fuerzas, no por su propia inteligencia, por su propia voluntad, no, sino porque Dios, como es fiel a sus promesas, Dios ahí está permaneciendo fiel. Y si un día nos prometió, ¿verdad?, que Él nos iba a ayudar, Dios así lo hace fielmente en cada uno de nosotros. Amén. Dios así, ¿verdad?, hace y cumple sus promesas. Llega el momento de la tristeza, llega el momento de la aflicción, pero cuando venimos, ¿verdad?, cuando nos empezamos a dar cuenta, estando incluso, ¿verdad?, el alma allá afuera, el hermano, llega, ¿verdad?, a él ese sentimiento y dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí en mi casa? La promesa, ¿verdad?, dice el hermano retirado, no se lo hice al hombre, se lo hice a Dios. Y a Dios le tengo que cumplir, y a Dios, ¿verdad?, con Él me tengo que reconciliar. Le he fallado, sí, pero si el hermano vuelve a tener, ¿verdad?, ese sentimiento, ese sentir en su corazón de volver a regresar,
será porque Dios así se lo puso en su Amén. corazón. Porque Dios, ¿verdad?, manifestando su fidelidad a sus promesas, Dios ha puesto en él ese hermoso sentir, porque Dios aún tiene misericordia de su alma. Amén, gloria al Señor. Salmos 34, versículo 8, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que en él confía, para la honra y la gloria bendita del Señor. Nosotros, ¿verdad? ¿Crees, hermano, que hemos visto cada uno de nosotros la misericordia de nuestro Señor? Así. La gloria de nuestro Dios. No necesitamos de milagros carnales o visibles ante estos ojos para creer en la gloria de nuestro Señor, para creer en su poder, para creer que este pueblo es el pueblo elegido por Dios y que este es el hermoso camino. Porque aunque así lo ha hecho nuestro Dios, ha permitido, ¿verdad?, que en cada uno de nosotros existan esos milagros, es nuestra alma la que se goza. Es el alma la que día con día ve la gloria de nuestro Dios. Amén. Y aún nuestro cuerpo material, que es bueno Jehová, como es nuestro Dios, es bueno, es misericordioso. Amén. Dichoso el hombre que en él, ¿qué cosa? Confía. Que en él confía. Amén, así es. Y en la confianza que existe en cada uno de nosotros a nuestro Dios por medio de la fe, nos hace reconocer el poder de nuestro Señor. Amén. Es una forma, ¿verdad?, en el que engrandecemos el dulce nombre de nuestro Señor. Amén, así A veces cuando nos acercamos a una persona, no sé si te ha pasado, cuando nos acercamos a una persona para pedir consejo, para pedir, ¿verdad?, alguna palabra de aliento, a veces la persona nos dice: me siento halagado porque estás buscando en mí. ¿Estás buscando en mí qué cosa? Un consejo, una palabra. Y dice la persona: me estás considerando como alguien que es sabio, como alguien que te puede, ¿qué cosa? Como alguien que te puede ayudar, alguien que te puede servir de algo, y existe, ¿verdad?, ese reconocimiento en aquella persona, y dice: me halagas, y Dios te pague, o gracias por considerarme, ¿verdad?, de tal manera. Cuánto más, ¿verdad?, si nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios. Amén, así Es una forma de glorificar a nuestro Señor. Es una forma gloriosa y hermosa de poder cada uno de nosotros reconocer el poder grandioso de nuestro Señor. Amén. Confiar dichoso el hombre que confía en Jehová. ¿Qué significará o qué profundidad tendrá estas palabras? Porque el hombre que confía en Jehová tiene por sentado su seguridad. Así es. Porque no está confiado en alguien que puede ser derrotado. Porque no está confiado en alguien, ¿verdad?, que haya sido derrotado. O en alguien que puede faltar a sus promesas. No, está confiando en un ser perfecto. Amén. En el ser todopoderoso. En el ser amoroso y misericordioso. Así es. Dichoso el hombre que confía en él. Palabras, ¿verdad?, que a lo mejor para el hombre o de una forma humana pueden ser palabras muy cortas. Es una frase muy corta, pero cuando nos ponemos a analizar, tiene una grande profundidad. Amén. Tiene muchas cosas que abarcar, tiene muchas cosas del cual aprender. Dichoso, cuando decimos, ¿verdad?, dichoso el hombre que en él confía, la bendición es para cada uno de nosotros. Amén, así es. Confiar en Dios es bendición para nosotros, porque de esta manera demostramos a nuestro Dios nuestra fidelidad, Amén. nuestro reconocimiento. De esta manera, ¿verdad?, reconocemos a nuestro Dios humildad, nuestra inferioridad ante nuestro Señor, no ante el mundo, no, sino ante ¿quién? Ante nuestro Dios. Con este acto de respeto, de reconocimiento y de humildad ante nuestro Dios, podemos agradarle. Amén. Podemos nosotros, ¿verdad?, buscar estar
en mejor cercanía con nuestro Dios a través de nuestra confianza en nuestro Señor. Amén, gloria a El Dios. Espíritu de Dios nos impulsa a perseverar en un constante estado de confianza en el Señor. Amén. Hoy vivimos en comunión con nuestro Dios mediante el ministerio de reconciliación en perfecta unidad. El apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Así en la labor que tiene, ¿verdad? En esa encomienda que nuestro Dios le ha dado de que cuide a este hermoso pueblo, lo ha hecho de una manera extraordinaria. Y no ha faltado, ¿verdad?, su consejo. Y no ha faltado, ¿verdad?, su, ¿cómo pudiéramos decirlo?, sus cuidados ante la iglesia del Señor. Justificados por la fe tenemos paz con nuestro Dios. Amén. Porque día con día el apóstol de Jesucristo ora en favor de cada uno de Así es, nosotros. amén. No solamente ora, ¿verdad?, los días primeros de agosto, o los días, ¿verdad?, 31 de diciembre, o el día 9 de agosto, el 14 de agosto, o en otras fechas, no. El varón de Dios constantemente está orando por su iglesia. Amén. El varón de Dios constantemente, ¿verdad?, busca la reconciliación de Dios con su amada iglesia. Amén. Constantemente, ¿verdad?, el apóstol de Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros, porque somos faltos delante de nuestro Dios. Amén. Por más, ¿verdad?, que busquemos, ¿verdad?, nosotros la santidad, que busquemos nuestra consagración continua ante nuestro Dios, como seres humanos podemos faltar. Como seres humanos podemos ofenderle a nuestro Dios. Es por ello, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos impulsa a que estemos confiados en nuestro Dios. Amén. Nos incita a que ante la tribulación nosotros pongamos nuestra confianza primeramente ¿en quién? En Dios. Primeramente en nuestro Dios. Amén, así es. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para la honra y la gloria bendita del Señor. Como cristianos, tenemos luchas, tenemos pruebas, aflicciones. Unas son ligeras, otras son más fuertes. Son luchas, ¿verdad?, que a veces pudiéramos encontrar grande aflicción. Como hijos de Dios, tenemos una grande diferencia allá en el mundo. Haciendo, ¿verdad?, una pequeña referencia. En el mundo, cuando tienen una aflicción, cuando tienen un problema, se recurre primero a las cosas materiales. Cuando existe enfermedad allá en el mundo, las personas allá en el mundo, primero a quien asiste es al doctor. Asisten a la ciencia, ¿verdad? Y es válido porque no conocen el poder de nuestro Dios. Porque en ellos, en cada uno de ellos, no existe todavía ese reconocimiento y esas virtudes que en cada uno de nosotros ya gozamos. Esa fe bendita y genuina que nuestro Dios ha sembrado en nuestros corazones. Y ahí en el mundo, ¿verdad?, pueden haber pruebas grandes también y aflicciones, tribulaciones que a ellos también les llega, y pueden encontrar en ellos, ¿verdad?, el sentimiento o el sentido de la desesperación. Cuando llega la desesperación ante las personas, suelen, ¿verdad?, hacer cosas de las cuales más adelante se arrepienten. En la desesperación del hombre, ¿verdad?, busca a veces hasta esconderse de su realidad y escapar, ¿verdad?, de las cosas que le están pasando, escapar de las cosas que le están sucediendo a aquella persona. Y a veces, ¿verdad?, las consecuencias de la desesperación, al no encontrar una respuesta inmediata,
porque es lo que se busca allá en el mundo. Una respuesta ¿cómo? Una respuesta inmediata. La respuesta inmediata, y no solamente eso, sino la respuesta que ellos así desean. La respuesta que ellos así en su pensar humano desean y necesitan, lo vuelvo a decir, en su pensamiento, ¿qué cosa? Humano. En su pensamiento humano. Y cuando, ¿verdad?, no tienen esa respuesta inmediata o no tienen esa respuesta así como ellos lo deseaban, pueden, ¿verdad?, pueden hacer cosas o estragos aún en su propia vida. Pueden tomar hasta su propia vida para poder, según ellos, terminar con ese sufrimiento, terminar con ese dolor, terminar con esta angustia, ¿verdad?, aún descontrolando todavía más el bienestar y la salud, podría decirse mental, aún de los que le rodean. Mas sin embargo, en el pueblo de nuestro Dios, la palabra del Señor, tan perfecta, tan pura, tan santa, que para todo tiene una respuesta, que para todo, ¿verdad?, existe herramienta. Nuestro Dios nos permite, ¿verdad?, la confianza en su poder. Amén. Y cuando el cristiano tiene confianza en el poder de nuestro Dios, pueden llegar tribulaciones grandes, pueden llegar angustias, ¿verdad?, demasiado fuertes, puede llegar, ¿verdad?, la prueba demasiado dolorosa. Pero en el alma del cristiano que confía en Jehová, no puede existir la desesperación. ¿Porque confía en quién? En Dios. Porque confía totalmente en Dios. Amén. Y la confianza en nuestro Dios no solamente radica en esta palabra, o decirlo de una forma muy simple, no. La confianza en nuestro Dios radica, ¿verdad?, en aceptar la voluntad de ¿quién? En aceptar la voluntad de nuestro Dios. Si quiere poner su hermano un ejemplo, en el 2014, cuando el apóstol de Jesucristo, ¿verdad?, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, estaba ya muy enfermito en aquel diciembre, toda la iglesia estaba orando en favor de él, pidiéndole a nuestro Dios que sea él quien le rejuvenezca. Le decíamos, ¿verdad?, la iglesia unida, le lloramos al Señor por su respuesta, que sea nuestro Dios le levante, le sane, le sanara, y que de esta manera, ¿verdad?, otra vez pudiéramos estar contentos, o pudiéramos estar de una forma más tranquilos, porque sabríamos, ¿verdad?, que la salud del apóstol de Jesucristo estaría de una manera estable. Amén. Y que no estaría padeciendo en su cuerpo material el apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel. ¿Buscamos una respuesta a nuestro Dios? Sí. Y a lo mejor, ¿verdad?, buscamos una respuesta a nuestra manera. ¿Buscamos una respuesta inmediata? Sí, porque teníamos, ¿verdad?, la necesidad de poder ver con salud al apóstol de Jesucristo. Porque a veces, ¿verdad?, no a veces, sino que nos dolía ver al apóstol de Jesucristo, al hermano Samuel, de esta manera, de una manera enfermito, y a lo mejor hasta agonizando de dolor por la enfermedad que él padecía, que él tenía. Y a la iglesia del Señor le dolía. Y era por ello, ¿verdad?, que constantemente estábamos rogándole a nuestro Dios por su respuesta. Y el Señor nos respondió. Amén. ¿Nos respondió nuestro Dios? Amén. Claro que nos respondió. Pedíamos consuelo y nuestro Dios nos consoló. Amén. Pedíamos a un apóstol lleno de juventud y lleno de fuerza. Amén. Y el Señor nos lo concedió. Amén. Pedíamos, ¿verdad?, pedíamos que Dios levantase a su santo ungido, y ahí estuvo la respuesta de nuestro Dios. Amén. No levantó, ¿verdad?, ya al hermano Samuel, al varón de Dios, el hermano Samuel, de su enfermedad, porque ya era tiempo de su descanso, pero no nos dejó solos, que era también nuestra aflicción, que no nos quedáramos desamparados. Me acuerdo aquella ocasión que estábamos en aquel lugar de Guadalajara, y ya había dormido el varón de Dios, el hermano Samuel, y en eso, ¿verdad?, cuando supimos la noticia, pues estando todos allá, pues nos acercábamos a la casita donde nos hospedábamos, ahí en la familia, y platicando, ¿verdad?, entre nosotros, platicando en esa aflicción, en ese dolor que sentíamos,
porque pues tampoco, ¿verdad? Sabíamos, no sabíamos, ¿verdad? El plan bendito de nuestro Dios. Aunque muchos ya lo presentíamos, ¿verdad? Pero no sabíamos con certeza el plan bendito de nuestro Señor. Y me acuerdo que aquella ocasión nos decía, ahí estábamos toda la familia, o casi toda la mayoría, y me acuerdo que en aquella ocasión mi abuelita nos estaba diciendo, se vino el tiempo ya de la tribulación. No sabemos la voluntad de Dios, decía mi abuelita, no sabemos ya la voluntad de Dios, pero si la voluntad de Dios es que ya este fue el último apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra, nosotros debemos permanecer en santidad. Nosotros debemos permanecer en el lugar donde el apóstol de Jesucristo ahí nos dejó. Cada quien haciendo nuestra labor de seguir perseverando, ¿verdad? Decía nuestra abuelita, en esta santidad. Para que cuando nuestro Dios nos recoja, lo mejor uno a uno, nuestro Dios nos recoja haciendo su voluntad. En el lugar que el apóstol de Jesucristo ahí nos dejó, nos decía nuestra abuelita. Y decía ella, hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos porque si de aquí, ¿verdad?, nos descuidamos, aquí, ¿verdad?, nos hemos de quedar. No vamos a alcanzar esa bendición. Y entraba en cada uno de nosotros esa aflicción. Entraba en cada uno de nosotros, ¿verdad?, ese temor de qué va a pasar con cada uno de nosotros. Y como lo decía su hermano, ¿verdad?, existía, ¿verdad?, ya en nuestros corazones, ya sentíamos la presencia de nuestro Dios, pero aún no era manifiesta. Y como en cada uno de nosotros se nos ha enseñado, ¿verdad?, de no estar pensando en cosas, ¿verdad?, que pueden ofender a nuestro Dios. Pero cuán grande fue la misericordia de nuestro Señor, que confiando en su palabra, confiando, ¿verdad?, en sus promesas, no titubeamos en ningún momento. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, en esos días de desconsuelo y de tristeza en la iglesia del Señor, pedíamos a nuestro Dios una respuesta. Que qué iba a suceder, que qué iba a pasar. Y nuestro Dios nos respondió fielmente. Así es, amén. Parecían eternos aquellos días, porque eran días, ¿verdad?, en el que muchos, no todos, pero en el que muchos teníamos grande duda, teníamos grande aflicción, no del poder de Dios, sino de lo que iba a suceder. Así, aceptando la voluntad de Dios, confiamos en su grande poder, y nos respondió, poniendo, ¿verdad?, y levantando a un apóstol de Jesucristo lleno de fortaleza, lleno, ¿verdad?, de grande alegría. Qué hermosas palabras. ¿Se acuerda su hermano? ¿Se acuerda muy bien su hermano? En aquel día, aquella hermosa madrugada, en aquella calle donde estábamos muchos niños, empezaron a poner una hermosa alfombra de color azul. Y su hermano se preguntaba, ¿por qué la han de poner? Si no hay apóstol de Jesucristo, ¿quién va a pasar? Y a lo mejor su hermano, ¿verdad?, en aquella niñez todavía, porque su hermano estaba muy joven y no lo entendía. Y yo decía, a lo mejor va a pasar por aquí el cuerpo del varón de Dios en el recorrido que le van a hacer. A lo mejor aquí va a pasar. Y por eso están poniendo esta alfombra. En aquella madrugada, qué hermosa bendición, cuando el hermano tomó, ¿verdad?, el ministerio, tomó aquel púlpito y empezó a contar ese hermoso testimonio. Amén. Y cuando se dijo el nombre, ¿verdad?, amén, no por votación, sino por la manifestación de nuestro amén, Dios, ahí vimos reflejada la respuesta bendita de nuestro Señor. Así es, amén. Y ahí entendí quién iba a pasar. En aquella alfombra que habían puesto, donde muchos niños ahí estábamos esperando la respuesta de nuestro Dios. Y cuando el varón de Dios, ¿verdad?, así se manifestó ante la amada iglesia del Señor, y al término empezó a caminar por las calles. Tuvo la dicha, su hermano, de poder verlo, de poder contemplarlo de primera mano. Ahí estuve, ¿verdad?,
cuán gloriosa fue aquella bendición. Amén. Jamás se nos, sin duda, ¿verdad? Los que hemos tenido esta grande dicha, jamás se nos va a olvidar. Y son recuerdos, ¿verdad?, que en muchas ocasiones vienen a ser para consuelo y fortaleza de cada uno de nosotros. Así es, amén. Como lo decía su hermano, a veces tenemos luchas, a veces tenemos pruebas, tenemos grandes tribulaciones, pero Dios en cada uno de nosotros ha creado momentos, ha creado, ¿verdad?, recuerdos que, lejos, ¿verdad?, de ser angustia, o lejos de ser recuerdos solamente, son fortaleza para cada uno de nosotros. Porque es a través también de los recuerdos que nosotros, ¿verdad?, tenemos en nuestro corazón, en el cual podemos encontrar un consuelo, en el cual podemos encontrar una fortaleza, ¿verdad? Y es ahí donde nuestro Dios nos permite una vez más reafirmar nuestra confianza en su hermoso poder. Nuestro Dios, para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Nuestro Dios es garantía de ganancia, Amén. jamás pierde. Aunque Satanás nos pone tropiezos, nosotros seguiremos adelante. Amén. Tendremos la fortaleza de Dios para estar en pie, para seguir nuestro camino triunfante. Por eso Satanás se enoja y nos asedia. ¿Por qué siguen creciendo? ¿Por qué siguen teniendo muchos bautismos? ¿Por qué siguen construyendo e inaugurando templos y no sabe cómo afectarnos? Todo lo que ha intentado ha sido en vano, porque quien está con nosotros es más fuerte, quien está en nuestro lado es más poderoso, porque es el Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Apóstol de Jesucristo, nació Joaquín García, Los Ángeles, California, 14 de agosto del 2021, Amén. para la honra y la gloria del Señor. Y esto es muy cierto, ¿verdad? A veces las personas se preguntan, ¿por qué seguimos de ti? ¿Por qué esta iglesia, existe esta reinterrogante, por qué esta iglesia no se ha derrumbado? ¿Por qué esta iglesia, verdad, lejos de disminuir, creyendo, verdad, el enemigo, creyendo, verdad, Satanás, que a través de aquel acontecimiento, verdad, que sucedió, creyó, verdad, que la iglesia iba a disminuir, creyó, verdad, que la iglesia se iba a dividir, creyó que la iglesia, verdad, iba a ir en decadencia, pero no es así, porque las cosas del hombre así le sucede. Las cosas que son creadas por el hombre, así le pasan. Es tan fácil, ¿verdad?, hoy en día poder destruir a una persona por medio de las calumnias. Destruir, ¿verdad?, toda la riqueza o todo, ¿verdad?, el imperio familiar, hablando materialmente de una persona, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, de las calumnias, por medio de falsas acusaciones. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? No es la única vez que se ha visto estas cosas. No, sino que siempre, ¿verdad?, lo vemos incluso a través de los políticos, como si existen, ¿verdad?, esas guerras mediáticas, como existen, ¿verdad?, esas calumnias con tal, ¿verdad?, de quitarlos del camino. Y les funciona, porque son cosas de hombres, porque son, ¿verdad?, construcciones de hombres, porque las cosas, ¿verdad?, que ellos han destruido por medio de este sistema es porque fue construido por hombres. Pero esta iglesia no fue fundada por un hombre, no fue fundada por el varón de Dios, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón, el día 6 de abril, del año 1926. No fue fundado por él. Fue fundado, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo en persona, desde que Él, ¿verdad?, levantó a sus apóstoles, desde que Él, ¿verdad?, incluso desde que Él vino a la tierra, desde ese entonces, ¿verdad?, existe este pueblo bendito de nuestro Dios. No fue fundado por el hombre. Y los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad?, tampoco fueron levantados por el hombre. No fue levantado por, ¿verdad?, por votación o por carisma o porque tenía mejor conocimiento, ¿verdad?, o porque a veces así lo piensa su hermano, ¿verdad? Sí, las personas se pueden excusar
es que el varón de Dios, el hermano Samuel, ya lo estaba preparando porque él iba a seguir continuando, ¿verdad?, este ministerio. En ninguna manera. El varón de Dios no le heredó esta gracia al apóstol de Jesucristo, no le heredó esta encomienda, no, sino que fue algo, ¿verdad?, que nuestro Dios en él así depositó. Esa hermosa elección que Dios a él le dio para guiar a nuestras almas a la salvación, para cuidarnos, ¿verdad?, y proveernos de todos esos cuidados que cada uno de nosotros necesitamos. Y al ver esto, Satanás, que a través de todas las pruebas, de todas las luchas, a través, ¿verdad?, de todas las provocaciones que ha intentado y de todas las armas que ha sacado Satanás, esta iglesia sigue triunfante, sigue adelante, no por una fortaleza física o material, no, sino por la fortaleza que Dios da a cada una de nuestras almas. Recuerda a su hermano en una ocasión, así lo escuchó su hermano de otro hermano, una explicación que decía, a través de que una ocasión una universidad llegó a ser como un pequeño estudio a la iglesia del Señor, a la iglesia La Luz del Mundo, y se dirigieron a aquel lugar de Guadalajara, a las oficinas, y pidieron permiso, ¿verdad?, de poder estudiar, de poder ver cómo funciona el sistema de la iglesia, del por qué su crecimiento, del por qué su avance. Y empezaron, ¿verdad?, y el varón de Dios, el hermano Samuel, les dijo: sí, concédanle, denles información, pero todo con la supervisión, ¿verdad?, estén ahí presentes, y lo que ellos pidan, datos. Y ahí estaba, ¿verdad?, ahí estaba la iglesia compartiendo aquellos datos con aquella universidad que estaban estudiando, ¿verdad?, cómo funcionaba la iglesia del Señor, por qué su fortaleza, por qué su crecimiento. Y al final de aquel estudio, de aquel documental, decían las personas, al sacar ya su artículo, y decían ellos, ¿verdad?, la unidad, la perseverancia, la limpieza, todo en ellos no radica, ¿verdad?, decía, no radica que porque tengan muchos estudios los hermanos, porque en aquellos días eran pues, ¿verdad?, existía todavía un poquito más de esa pobreza en los hermanos. Hoy en día existe mucha prosperidad en la iglesia del Señor. Y decían aquellas personas, la clave del triunfo y de la prosperidad de los hermanos de la iglesia La Luz del Mundo no es su fortaleza física, ni es su voluntad propia de seguir adelante, sino es la autoridad que ellos llevan adelante. Es, ¿verdad?, decían ellos, ¿verdad?, es por el que los lleva dirigiendo, por él, así se referían ellos, decían ellos, es porque alguien los va guiando, y el que los va guiando los lleva de una forma sorprendente, inequívoca, de una forma, ¿verdad?, que ellos se sorprendían, y de cierta manera así es. O completamente, seguramente así es, ¿verdad? Porque sabemos que el apóstol de Jesucristo, o los apóstoles de Jesucristo, no se guían por sí mismos, ni hacen su propia voluntad, sino que son guiados ¿por quién? Son guiados por nuestro Dios. Y cada consejo y cada palabra, ¿verdad?, que el varón de Dios imparte a cada uno de nosotros, no son palabras suyas, no son palabras propias, palabras que él, ¿verdad?, escribió de su propia mente, o palabras, ¿verdad?, que haya tomado de un libro filosófico, no, sino que son palabras, ¿verdad?, que Dios a él ha depositado en su mente, de esa hermosa sabiduría que nosotros a lo mejor nunca podríamos alcanzar a comprender, pero que si el varón de Dios nos lo dice, es porque lo ha recibido directamente de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es garantía de ganancia. ¿Qué es nuestro Dios? Es garantía de ganancia, porque como lo vimos en los primeros puntos, en los primeros minutos, ¿verdad?, Dios permanece fiel
para siempre. Dios no es voluble. Dios no es de la forma en la que hoy dice sí y mañana no. Nosotros sí. Nosotros somos faltos, pero nuestro Dios no es falto. Si nuestro Dios dice que sí, es porque de esta manera va, ¿qué cosa? De esta manera va a suceder. Si Dios, ¿verdad? Si Dios a través de su santo ungido nos ha pronosticado prosperidad, nos ha pronosticado, ¿verdad?, fortaleza, ¿será una promesa cumplida? Claro que sí. Debemos nosotros confiar en esta hermosa palabra, porque estas hermosas palabras no solamente son para consuelo en nuestra forma material, no las dijo el varón de Dios porque ya no tuvo otra cosa que decir. No lo dijo el varón de Dios, ¿verdad?, para que ya a través de toda esta tribulación, a través de todo lo que, de todas las pruebas, lo dijo el varón de Dios para que se relajen un poquito, no, sino porque son palabras que provienen de nuestro Dios, porque son palabras, ¿verdad?, que provienen del Altísimo, y si provienen de Él, es porque así se han de cumplir, ¿verdad?, fielmente, en tiempo y en forma. Solamente debemos nosotros confiar, ¿qué cosa? Confiar en nuestro Dios, confiar en esa hermosa palabra, reconociendo que en Él, en sus manos, nosotros ponemos todo lo que nos pasa en nuestra vida. Vivimos de triunfo en triunfo. Vamos de triunfo en triunfo. Amén. Siempre respaldados por la mano de nuestro Dios. Amén. Siempre, ¿qué cosa? Respaldados por la mano de nuestro Dios. Amén. Aún en nuestro hablar, aún en nuestro andar, aún, ¿verdad?, en las cosas que nosotros hacemos. Aún, ¿verdad?, en las obras que nosotros, ¿verdad?, hacemos, a lo mejor incluso hasta con los ajenos. ¿Quién nos respalda? Nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este hermoso camino. Amén. Porque en el hecho, ¿verdad?, en el que nosotros hemos creído en este poder de nuestro Dios nos avala en esas acciones que cada uno de nosotros hacemos, con nuestros propios hermanos y también con los ajenos allá fuera en el mundo. Conquistamos a nuestro enemigo que despliega sus artimañas y presenta situaciones adversas para socavar nuestra firmeza, derribarnos de nuestra esperanza, quebrantar nuestra paciencia y hacer fluctuar nuestra confianza. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Busca hacernos caer. Busca, ¿verdad?, que en cada uno de nosotros exista un momento de duda, un momento, ¿verdad?, de desacierto, un momento, ¿verdad?, en el que podemos, empieza, ¿verdad?, a través del pensamiento, como lo decíamos en la dominical pasada, ¿verdad?, cuando la mente está desocupada, viene el enemigo y empieza a poner, ¿qué cosa? Pensamientos. Empieza él a poner pensamientos, pero no pensamientos, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios. Empieza a poner, ¿verdad?, no pensamientos hacia las cosas que nos pueden ser edificantes a cada uno de nosotros, no. Empieza a poner en nosotros falsa confianza. Empieza a poner en nosotros un espíritu de conformismo. Empieza, ¿verdad?, en nosotros, en la mente desocupada, empieza a poner, ¿verdad?, un espíritu, ¿verdad?, de decadencia, un espíritu de flojera, un espíritu de ocio. Y a veces, ¿verdad?, llega el hermano y dice: pues hoy vengo cansado, hoy no quiero ir a la oración. Y empieza el hermano, ¿verdad?, pues hoy no fue a la oración. Y el día de mañana, muy temprano, ¿verdad?, se levanta el hermano y se va a trabajar. Y como no fue el día de ayer, ya empezó su descuido. Ya empezó, ¿verdad?, decayendo su compromiso con nuestro Dios. Porque ¿con quién fue el compromiso? Con nuestro Dios. El asistir a las oraciones no es compromiso con el hermano.
No es compromiso con el que nos bautizó. No es compromiso, ¿verdad?, con el hermano ministro. No, es compromiso con nuestro Dios. Es nuestro compromiso agradecerle diariamente a nuestro Señor, adorar a su santo y hermoso nombre. Pero cuando dejamos y empezamos, ¿verdad?, a tener esa mente desocupada y a tener, ¿verdad?, esa mente de relajamiento espiritual, ahí es donde empieza el enemigo. Y no nos deja en ese relajamiento espiritual, no. Empieza Él a ocuparnos. Empieza, ¿verdad?, Él a poner, ¿verdad?, objetivos. Empieza Él a poner metas. Empieza Él a poner, ¿verdad?, en cada uno de nosotros un trabajo. Pero ya no un trabajo espiritual, sino un trabajo, ¿qué cosa? Un trabajo material. Y a veces, ¿verdad?, dice el hermano, ¿verdad?, pues ya bueno fui, mañana no voy. Y empieza, ¿verdad?, el hermano a caer en esa falsa confianza. Pues voy a ir ya mejor el día domingo. Ya a partir del día domingo otra vez voy a ir diariamente a la oración. Pero empieza, ¿verdad?, esa constante, ¿qué cosa? Ese constante cansancio espiritual, lo podría decir así. Porque el hermano se está, ¿qué cosa? Se está descuidando. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros dejemos, ¿verdad? Dejemos nosotros de confiar en nuestro Dios. Y empieza de esta manera. Al dejar nosotros nuestras oraciones, a veces nosotros mismos nos estamos privando de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Quién? Nosotros mismos. Nos estamos privando de las bendiciones de nuestro Dios. Y cuando nosotros mismos nos privamos de esas bendiciones, empieza, ¿verdad?, el enemigo ahí a sembrar esa semillita de duda. Y empieza, ¿verdad?, llega al punto en el que a veces llega y siembra esa semillita, a veces hasta de rencor, de odio, esa desconfianza, en el que, ¿verdad?, una ocasión su hermano, tristemente así lo escuchó, ¿verdad?, de una hermana, de una hermana que, pues sí, por falta de oración, en su descuido, ¿verdad?, tenía ahí su negocito, tenía ahí su negocio, y en los primeros días estaba prosperando muy bien, vendía bien en su negocito, Dios le estaba ayudando, porque ahí estaba en sus oraciones, la hermana no faltaba sus de 9, ahí constantemente, saliendo de la de 9, ahí ya se iba a atender su negocio. Pero entonces, ¿verdad?, ahí empezó a faltar a una, empezó a faltar dos, y después, ¿verdad?, ahí el enemigo, le puso el enemigo a bendecirla, vio que su negocio estaba siendo bendecido, ¿verdad?, y ahí Satanás se agarró y le puso, ¿verdad?, más trabajo. Pero más trabajo, ¿qué cosa? Más trabajo material. Y ahí empezó, ¿verdad?, y dejó de asistir un poquito a las oraciones, y así poco a poco dejó de asistir a las oraciones hasta llegar al punto, ¿verdad?, en el que ella misma se privó de esas bendiciones, en el que nuevamente su negocito empezó a disminuir, nuevamente su negocito, ¿verdad?, empezó a, ¿qué cosa? ¿La estaba castigando Dios? No. ¿Cree su hermano, verdad, de esta manera, que no vino esto como un castigo, no, sino vino como un recuerdo, una recordación de a quién le debemos, ¿qué cosa? ¿A quién le debemos servir? ¿A quién debe ser nuestra prioridad en nuestra vida? Y en aquella tristeza espiritual, en aquella falsa confianza, ¿verdad? En una ocasión, en esa ocasión me acuerdo que le decíamos a la hermana, pues vamos a la oración para que Dios nos bendiga. Cada vez que lleguemos aquí al negocio, pues vamos a hacer una oración, pues encomendarnos a las manos de Dios. Y a veces, ¿verdad?, ya en el alma existe esa enfermedad que ya existe en el corazón, esos sentimientos que ya Satanás, ¿verdad?, ha envenenado en el corazón, hasta el punto, ¿verdad?, que tristemente lo escuchó de aquella hermana y decía, ¿para qué voy a la oración si Dios ni bendice? Es de grande tristeza, ¿verdad? Porque dejó ya de reconocer, ¿qué cosa? El poder de Dios. Dejó de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Dejó, ¿verdad?, la gratitud de lado. Y empezó, ¿verdad?, a tener hasta incluso, ¿verdad?, ese rencor. A decir, ¿verdad?, en esa amargura, ¿y para qué ir a la oración si Dios ni qué?
si Dios ni bendice, si Dios ni me bendice? Pues sí, a veces nosotros, como le decía su hermano, ¿verdad? En nuestra aflicción, en nuestra necesidad, queremos la respuesta que a nosotros nos, ¿qué cosa? Que a nosotros nos parezca, que a nosotros nos guste, que a nosotros nos agrade, pero no es de esta manera. El confiar en la voluntad de Dios, el confiar en Dios, es aceptar ¿qué cosa? Es aceptar así su voluntad, es aceptar, ¿verdad? Así lo que nuestro Dios disponga en cada uno de nosotros. Y de esta manera, ¿verdad? Al hermano no le estaba yendo mal, le empezó, ¿verdad? Le empezó a caer un poquito su negocio, porque dejó de ir, ¿qué cosa? A la oración. Y no, como lo decía su hermano, Dios no la estaba castigando, sino Dios, ¿verdad? Buscó o vio que lo que estaba obteniendo, estaba viendo, ¿verdad? Que su prosperidad material le estaba quitando su prosperidad espiritual. Y Dios, ¿verdad? Dios no nos da lo que nosotros queremos, ¿no? Dios nos da lo que nosotros necesitamos para nuestro bien, ¿qué cosa? Espiritual. Y hoy en día, ¿verdad? Aquella misma hermana, hoy en día, ¿verdad? Sigue siendo prosperada por nuestro Dios, ¿verdad? Porque en algún momento así se reconoció delante de Dios. Así hubo un reconocimiento y como lo decía su hermano, ¿verdad? En ella existió los recuerdos, en ella existió, ¿verdad? Ese sentimiento, esa conciencia que existe, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, que pone en nuestra mente, ¿verdad? Y empezó nuevamente a asistir a las oraciones. Y nuevamente Dios, ¿qué cosa? Le empezó a bendecir. ¿Qué es lo que necesitaba? Reconocerse delante de nuestro Dios, acercarse a las cosas de Dios, no dejar de hacer la voluntad de Dios. Eso es confiar, ¿qué cosa? Confiar en nuestro Dios. Amén. Y cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, ¿verdad? Dios nos prospera de una manera espiritual y también nos prospera en la forma, ¿qué cosa? En la forma material. Amén. Pero en nosotros debe existir siempre, ¿verdad? Ese hermoso reconocimiento. Amén, gloria al Señor. Quiere también poner su hermano como ejemplo, ¿verdad? Una ocasión, platicando con otra hermana, me decía aquella hermana, por mucho tiempo yo busqué la prosperidad material. Trabajaba y trabajaba. Y trabajaba y trabajaba y cambiaba de trabajo buscando una mejor paga y me pagaban mejor, decía la hermana, ¿verdad? Y por mucho tiempo así lo busqué. Y yo le rogaba a Dios que me sacara de la pobreza, que le diera un buen trabajo a mi esposo, que pudiéramos tener una estabilidad financiera, que pudiéramos, ¿verdad? Poder tener cositas propias. Y la hermana, ¿verdad? Constantemente me decía, yo le lloraba y le suplicaba hasta el punto en el que a veces, ¿verdad? La desesperación o no saber lo que uno está pidiendo, ¿verdad? Nuestro Dios, a veces llega la desesperación y decía, hubo un momento en el que yo dejé de asistir a las oraciones. Por lo mismo, porque yo veía que Dios no contestaba, según decía ella, según no contestaba mis plegarias, no contestaba mis oraciones, porque yo le pedía y le pedía y le pedía, y nunca vi la prosperidad material, nunca vi que mi esposo pudiera tener un trabajito estable, pudiera tener un trabajito, ¿verdad?, en el que pudiera ganar bien y darnos una vida pues un poco mejor, una vida más digna. Y decía la hermana, yo me alejé un poquito de las oraciones, hasta que un familiar fue y me dijo, ¿por qué has sido dejado tus oraciones? Y pues ya le platiqué, decía nuestra hermana, ya le platiqué y le dije, pues es que Dios no me responde, yo le clamo todos los días, ahí estoy en las de 5 y en las de 6, ahí estoy clamándole a nuestro Dios, ahí estoy pidiéndole y nunca me prospera, nunca me da las cosas que yo le pido. Hasta que dice que pasaron los años, siguió perseverando en la iglesia del Señor y decía nuestra hermana, hoy lo entiendo, Dios no me lo estaba dando porque estaba viendo un peligro en mí.
Porque estaba viendo que a lo mejor si él, estaba viendo, ¿verdad?, que si me lo daba en ese momento, eso me iba a apartar de las cosas de Dios. Y lo que Dios hizo es cuidar mi alma de aquellos peligros. Lo que Dios hizo es primero cuidar lo que más, ¿verdad?, importa, el cual es mi alma. Y hasta en aquel momento en el que yo lo entendí, en el que Dios, ¿verdad?, así me lo hizo entender, que primero, ¿verdad?, es el bienestar, la salud y la prosperidad espiritual, que primero son las cosas espirituales. Hasta cuando yo le empecé a pedir a nuestro Dios, decía nuestra hermana, hasta que un día yo le empecé a decir a nuestro Dios: Señor, si no me vas a dar la prosperidad material, si todo el tiempo me vas a mantener pobre, está bien, decía nuestra hermana, pero nunca me apartes de este hermoso camino, nunca me apartes, ¿verdad?, de estas hermosas bendiciones, nunca me dejes de lado, hasta que decía nuestra hermana, hasta que yo le empecé a rogar en mis oraciones y decirle: nunca me dejes de tu lado, nunca me dejes sin esta bendición, nunca dejes que yo caiga en manos de Satanás. Hasta entonces, decía nuestra hermana, hasta entonces empecé a ver que Dios me empezó a bendecir de una forma material, sin que yo se lo pidiera, sin que yo se lo rogara. Es más, decía, yo de una forma empecé a despreciar las cosas materiales, porque ya no las quería, porque tanto lo rogué y no lo obtuve. Dice, y ahora de esta edad, dice, empiezo a ver la prosperidad material. Pero ahora ya no porque me afana, no, sino porque ahora reconozco el poder de Dios, reconozco la voluntad de Dios. Y decía a nuestra hermana, en ese consejo que le daba a su hermano, ¿verdad?, decía, nunca busques las cosas materiales, no busques, ¿verdad?, las cosas que se pueden ir, las cosas que se pueden derrumbar, las cosas que se pueden destruir, no. Busca las cosas espirituales, y cuando estemos listos en las cosas espirituales, Dios va a dar lo necesario y aún más de lo necesario en las cosas materiales. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios, qué hermosa es la hermosa palabra, ¿verdad?, y el hermoso cuidado que el varón de Dios así ha tenido para cada uno de nosotros. En esta ocasión, ¿verdad?, en la carta decía el varón de Dios en su carta: pero sobre todo quiero que sepas, iglesia del Señor, que este año será de triunfos y de glorias para ti. Que tus fuerzas serán multiplicadas. Lo primero que menciona son las fuerzas espirituales, las cosas espirituales. Dice, serán multiplicados, que tu fe será perfeccionado. Amén. Qué hermosa promesa que ha venido de parte de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos está recordando primeramente? Nuestro deber para con nuestro Dios. Lo que debemos procurar primeramente, que son nuestro corazón, de las cosas que hay en nuestro corazón, las cosas, ¿verdad?, que son para salvación de nuestras almas. Y en lo primero que pone el varón de Dios en su carta, ¿verdad?, este año será de triunfos y glorias para ti. Que tus fuerzas serán multiplicadas. Que tu fe será perfeccionada. Que tu amor será engrandecido. ¿Ese amor para quién? Para ese amor para con Dios. Ese amor, ¿verdad?, que tanto nos hace feliz. Ese amor, ¿verdad?, que nuestro Dios ha impartido en nuestros corazones. Ese amor, ¿verdad?, que día con día hace que cada uno de nosotros busquemos la gracia de nuestro Dios. Busquemos estar en este lugar engrandeciendo el dulce nombre de nuestro Dios. Se está preocupando, ¿verdad?, y nos está primero prometiendo la prosperidad espiritual. Lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro ser. Dice más adelante, bendecirá abundantemente cada día, en cada instante, haciendo que seas impresionante para el mundo, reconocido para los hombres, pero lo más maravilloso es que Dios te mantendrá en un cuidado especial. Amén. Qué hermosas promesas.
Qué hermosas, ¿verdad? Hermosas palabras en cada uno que vienen para cada uno de nosotros. Vienen para nuestro consuelo. Vienen para que en cada uno de ellas nosotros nos tomemos, ¿verdad? Y confiemos en estas hermosas palabras. Que nosotros recordemos para qué hemos sido llamados a este hermoso camino. ¿Para qué hemos sido llamados, verdad, a este hermoso pueblo? No para un trabajo material, no, sino para un trabajo espiritual. Y no un trabajo, verdad, que beneficia de una manera a nuestro Dios, no, sino que nos beneficia a cada uno de nosotros. Dios ya es perfecto. Dios, ¿verdad? Ya es perfecto y pues Él ya está en aquel lugar. Lo que nosotros, los que necesitamos, somos cada uno de nosotros. Cada palabra, cada consejo, cada verdad, incluso cada tribulación que viene, ¿verdad? Viene para edificación de cada uno de nosotros, para edificación de cada una de nuestras almas. Viene para fortalecernos. Así en una ocasión su hermano, ¿verdad? A su hermano se le explicaba, en una ocasión escuchaba de un hermano que nos daba una explicación y nos decía: estamos en este mundo, Dios nos permitió estar, ¿verdad?, esta vida como una oportunidad, la oportunidad de ser inmortales. Pero si estamos en este mundo y si Dios nos dio esta vida, nos decía, ¿verdad? Nos decía aquel hermano, nos decía, es para que nosotros busquemos acostumbrarnos a la santidad. Decía, este es como un adiestramiento. Allá en el cielo vamos a vivir en santidad. Seremos santos y no habrá maldad alguna, no habrá tribulación alguna, pero para que nosotros podamos ser santos, primero debemos, ¿verdad?, para alcanzar esa santidad perfecta, primero debemos nosotros acostumbrarnos a la santidad, acostumbrarnos a estar en constante consagración. Decía nuestro hermano, allá en aquel lugar estaremos adorando en todo momento a nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos decir que queremos adorar a nuestro Dios en todo momento si aquí no nos acostumbramos a que todos los días vengamos a adorarle a nuestro Dios? Entonces decía nuestro hermano, esto es como un entrenamiento, esto es como una prueba, es solamente, ¿verdad? Decía nuestro hermano, es una pequeña prueba, un pequeño esfuerzo que nosotros debemos hacer. Debemos demostrar que verdaderamente nosotros queremos aspirar a esa cosa, a esa vida, decía nuestro hermano. Y decía, y las tribulaciones son pasajeras. Las tribulaciones vienen, ¿verdad? Y se van. Las tribulaciones vienen y se van. Nada es eterno, decía nuestro hermano, nada es eterno en este mundo. Todas las cosas que nosotros podemos ver, palpar y sentir, todas esas cosas un día van a desaparecer. Pero ¿sabes cómo podemos nosotros resistir a las tribulaciones? ¿Sabemos cómo podemos resistir nosotros ante las tentaciones del enemigo? Confiando en nuestro Dios, aceptando su voluntad, llenándonos de su gracia, buscando todos los días consagrarnos ante nuestro Dios, aceptando para qué fuimos hechos, ¿verdad? Y a qué fuimos llamados a este hermoso camino. Hermano, recuerda aquellas hermosas palabras que son cortas, son muy cortas, pero se llena, ¿verdad?, de grande bendición el alma cuando los escucha y los vuelve a escuchar y los vuelve, ¿verdad?, a recordar aquellas palabras que una ocasión el varón de Dios nos decía: nosotros no fuimos hechos para el tiempo. El tiempo fue hecho, ¿verdad?, para medir, pero nosotros no fuimos hechos para el tiempo, nosotros fuimos hechos para la eternidad. Amén. Fuimos llamados para una vida eterna, una vida gloriosa, una vida hermosa que tendremos delante de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos, resistir, pelear, luchar cada día, cada momento, no dejar, ¿verdad?, que el enemigo arrebate esas bendiciones
que nuestro Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Ya están ahí. A veces su hermano lo ve de esta manera, ¿verdad? Dios ya tiene esas bendiciones ahí en esa mesa. Y nosotros estamos sentados en una sillita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos, quitarnos de nuestra comodidad, levantarnos y tomar esa bendición que ya qué cosa, ya nos pertenece a cada uno de nosotros. Solamente tenemos que hacer un esfuerzo. A veces, ¿verdad? En esa desesperación que en el cuerpo, ¿verdad? Humano, porque son sentimientos del cuerpo, ¿verdad? Son propios del cuerpo humano. A veces puede existir la desesperación. A veces puede existir, ¿verdad? Ese sentimiento de que ya Dios no nos responde, ya de que Dios ya Dios ya no escucha nuestras oraciones, porque de alguna otra manera, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios nos responda en tiempo y en forma como nosotros, así que cosa, con nosotros así lo queremos. Porque nosotros pensamos, ¿verdad? Y decidimos cosas, ¿verdad? Que decimos, es lo mejor para mí, es lo mejor para nosotros. Pero lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, nuestros pensamientos nunca serán, ¿verdad? No son los pensamientos de nuestro Dios. Nosotros nada más vemos, ¿verdad? Con nuestros ojos materiales y no podemos ver más allá. Nuestro Dios ya lo conoce todo. Amén. Nuestro Dios ya conoce lo que va a suceder si nosotros, ¿verdad? Tomamos una acción, y ahí está nuestro Dios, ¿qué cosa? Deteniéndonos. Ahí está nuestro Dios, ¿verdad? Ahí frenándonos poquito. Espérate tantito, ¿verdad? Sí va a llegar la bendición, pero tienes que esperarte. ¿Por qué? Porque si lo tomas ahora, te va a arrebatar el enemigo. Te va a quitar, ¿verdad? Te va a quitar tu bendición. Solamente tienes que ser paciente. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser, ¿verdad? Esperanzado en las cosas, en la palabra bendita de nuestro Dios. Esa es la enseñanza de un apóstol de Jesucristo. Tantos años ya pasaron. Quisiéramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces así lo dice su hermano, y lo ha hecho muchas veces. Cada vez que el varón de Dios manda una carta y dice acerca de estas bendiciones, que va a haber grande alegría, que va a haber grande gozo, lo primero que viene a la mente de su hermano es: este año va a salir de aquel lugar. Sí, este año va a salir de aquel lugar. Y pasa completamente ese año y no salió. Y pareciera, ¿verdad?, que Dios humanamente pareciera que Dios no escuchó nuestras plegarias. Pero también viene, ¿verdad?, la enseñanza espiritual. Viene, ¿verdad?, ese recordatorio en cada uno de nosotros y nos dice: todavía no. Porque y así lo piensa su hermano, ¿verdad?, Dios tiene preparado algo muy hermoso para la iglesia del Señor. Amén. No sabemos cuándo será, ¿verdad?, el día en que lo veamos entre nosotros. Pero nosotros le seguiremos esperando. Amén. Seguiremos esperando en nuestro Dios. Seguiremos confiando en nuestro Dios. Amén. Porque tienen que pasar muchos años, no importa cuándo tenga que pasar. En muchas ocasiones nosotros decimos: si hemos de esperar 1000 años debemos de esperar. Y si ya nosotros no nos toca verlo, no importa. Nuestra confianza sigue puesta ¿en quién? En nuestro Dios. No está puesta en los abogados, no está puesta en el hombre, no está puesta, ¿verdad?, en la justicia humana. No, Él nos ha enseñado que nosotros debemos confiar en la justicia de nuestro Dios. Amén. Nosotros hemos sido enseñados por el apóstol de Jesucristo, en quien nosotros debemos esperar es únicamente en nuestro Dios. ¿Podemos recurrir a otros recursos? Claro que sí. Como ejemplo, ¿verdad?, en nuestra enfermedad. En una ocasión decía el varón de Dios: ¿es malo recurrir a la ciencia? En ninguna manera. En nuestra enfermedad podemos ir a los doctores. En nuestros pensamientos a veces, ¿verdad?,
pues, podemos nosotros recurrir a los psicólogos, porque nos pueden ayudar, porque aún la ciencia, ¿verdad?, es un conocimiento que viene de parte de Dios y que aún, ¿verdad?, Dios así lo permitió para beneficio de cada uno de nosotros, y que aún el mundo así se beneficia, pero lo hizo, ¿verdad?, para sus hijos. Y decía el varón de Dios, pero primeramente, antes de recurrir a la ciencia, antes de recurrir al hombre, antes de recurrir a los doctores, estamos enseñados a primero ponernos en las manos de ¿quién? De Dios. En las manos de Dios. Y ahí es, ¿verdad?, no hay mejor explicación que haya podido tomar su hermano. Ahí es donde, ahí se resume todo lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado recordando en esta hermosa mañana, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, cuando nosotros depositamos nuestras aflicciones en nuestro Dios, primero reconocemos el poder de nuestro Dios. Y a través de ese reconocimiento le damos la gloria a nuestro Dios. Honramos a nuestro Señor. Segundo, cuando nosotros lo hacemos, aceptamos la voluntad de ¿quién? Aceptamos la voluntad de Dios. Nos humillamos ante su presencia. Reconocemos que nosotros necesitamos de Él, y que aceptando su voluntad, nosotros somos felices. Y en la enfermedad, dice el hermano, pues si esta enfermedad ya no se me va a quitar, pues le voy a dar la gloria a Dios, porque aún a través de esta enfermedad le voy a dar gracias a nuestro Señor, y me voy a seguir acordando de mi Dios, y voy a buscar día con día la santidad, porque a lo mejor dice nuestro hermano, porque si esta enfermedad me ha de quitar la vida, es el medio por el cual, ¿verdad?, Dios me va a llamar a cuentas. Ahora estoy seguro, ¿verdad?, que ya se acerca ese día. ¿Y qué debo hacer? Debo esforzarme un poquito más. Semejante, ¿verdad?, aquellos atletas, cuando ya están cerca de la meta, ¿disminuyen su paso? No, de ninguna manera, sino que dan su máximo esfuerzo, porque si ven que alguien está delante de ellos, ¿qué es lo que hacen? Dan todavía un poquito más. Ya están cansados, sí, pero lo dan todo para ser ellos los triunfantes, los ganadores, y no quedarse atrás. Qué hermosa es la palabra bendita del Señor. Qué hermoso es el consejo, ¿verdad?, que nuestro Dios nos ha permitido en esta hermosa mañana. Que una o dos palabras que su hermano se haya dado a entender haya sido para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Que sea, ¿verdad?, no palabras de su hermano, sino que estas palabras vengan a ser edificantes para cada una de nuestras almas. Que sea nuestro Dios, ¿verdad?, nos permita, ¿verdad?, que estas palabras sean para que a cada día nosotros recordemos nuestro compromiso con nuestro Dios, nuestra labor como hijos de Dios, y en quien debemos confiar constantemente, que es en nuestro Dios, y de esta manera seguir dándole la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie para que con una alabanza engrandezcamos el dulce nombre bendito de nuestro Dios. La alabanza número 82, que dice su letra: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si hemos hallado nuestra alabanza, entonémosla para la honra y la gloria bendita del Señor. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si aún Las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre
Navidad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. A veces, ¿verdad?, por las tribulaciones, por las luchas, a veces en las que nos encontramos, flaqueamos y ofendemos a nuestro Dios. Ofendemos a nuestro Señor y decidimos alejarnos por un tiempo, ¿verdad? Y es lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y a veces, ¿verdad?, puede existir ese pensamiento que pone el enemigo y dice: es que cuando voy a la iglesia es cuando más Satanás me ataca, es cuando más mal me va. Y en ese, ¿verdad?, en ese pues querer estar bien, hablando de una forma material, querer estar un poco más estable, querer quitarse un poquito de problemas, ¿verdad? A veces el enemigo hace, ¿verdad?, que exista en nosotros una falsa confianza, y hace, ¿verdad?, en nuestro descuido, hace que nosotros nos alejemos. Y nos alejamos por un tiempo. Y empezamos, ¿verdad?, a descansar por un tiempo. Pero es ahí cuando nosotros vemos la misericordia de nuestro Dios. Amén, así es. Que a pesar de nuestras flaquezas, que a pesar de nuestras tristezas, que a pesar de las cosas, ¿verdad?, malas que hemos decidido para nuestra vida, a pesar de esas malas decisiones, ¿verdad?, que tomamos, ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios en su misericordia hermosa, buscando cómo hacernos estar de pie. Y nos dice: no importa si te caíste, si ensuciaste ya tus vestiduras, nos levanta, nos lleva al redil, y esas heridas nuestro Dios empieza a curarlas con esas hermosas caricias espirituales, con esas bendiciones que día a día Dios nos concede. Y poco a poco, ¿verdad?, nosotros empezamos a sanar. Amén. Y en el momento no queremos, y en el momento no lo deseamos. Decimos: aquí estoy bien, aquí, al parecer Satanás ya me dejó en paz, pero no es cierto. Ahí está Satanás constantemente. A lo mejor ya no nos pone tantas trabas, ¿verdad? Ya de una forma material ya no nos está yendo tan mal, pero la traba ya es espiritual. Ya pone, ¿verdad?, en el corazón, en el alma: ya no vayas a la oración. ¿A qué vas? Mira, ya te saliste. ¿A qué vas? A que se burlen de ti, a que te empiecen a juzgar. Mira, pues ya, ¿a qué vas? No es de esta manera. Siempre, ¿verdad?, en nuestras flaquezas, Dios ahí está y nos dice que busquemos una vez más este hermoso camino. Nos pone ese sentir, ¿verdad? Y ese sentir de allegarnos una vez más a la casa de oración. Y cuando el alma, ¿verdad?, cuando así el hermano lo hace, empieza a encontrar, ¿verdad?, esa unidad con nuestro Dios primeramente. Empieza a sentir las caricias con nuestro Dios primeramente, y empieza, ¿verdad?, en las almas que son de Dios, en los hermanos que son en Cristo, ¿verdad?, empieza a sentir ese refugio, ese consuelo que dice: no importa, ya caíste, no pasa nada, nos vamos a levantar juntos. Y ahí está, ¿verdad?, como hermanos mayores, en esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, como hijos de Dios, estando en la iglesia del Señor, como lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad?, que ahí estamos cuidando de nuestros hermanos, ¿verdad?, y hacerles ver que nuestra confianza no está puesta en el hombre, que dejemos de confiar en las cosas materiales, que nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Sí, Vamos, ¿verdad?, en esta hermosa mañana, que la alabanza que hemos entonado a nuestro Dios sea para la honra y la gloria bendita del Señor. Amén. Vamos en esta hermosa mañana a clamarle a nuestro Dios en favor de las necesidades de la amada iglesia del Señor.
Satanás no está contento. Hay grande tribulación, ¿verdad? Sin duda se vendrán cosas, vendrán tribulaciones y pruebas, porque ya Dios así prometió que habrá prosperidad primero en nuestra vida espiritual. Va a haber fortaleza, ¿verdad? Para nuestra fe, pero así lo entiende también su hermano. ¿Cómo puede ser fortalecido alguien que ya es fuerte? No se puede, ¿verdad? Va a ser fortalecido a alguien, ¿verdad? Que Satanás buscará debilitarlo y que de una u otra forma, ¿verdad? Buscará hacerlo caer. Esos serán fortalecidos, esos serán llenos de fuerza. Vamos a pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Que a todos y a cada uno como hermanos, sea nuestro Dios nos ayude. Que nos conceda de su gracia día con día, que nos conceda de su bendición, ¿verdad? Minuto tras minuto, que sea Él quien nos cuide, que cuide nuestro andar, que cuide nuestro camino, que siempre estemos ocupados en las cosas de nuestro Dios. Pide por la niñez de la iglesia del Señor, por la juventud, por los matrimonios, por nuestros hermanos ancianitos, por nuestros hermanos enfermos. Hay a veces tribulaciones, ¿verdad? Que sea nuestro Dios les guarde, les bendiga, acordándonos primeramente por el apóstol de Jesucristo, haciendo así nuestra oración en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la oración que hemos elevado a nuestro Dios sea para la honra y la gloria bendita del Señor. Sea nuestro Dios, ¿verdad?, quien conteste a cada una de las peticiones que hemos elevado en esta hermosa mañana. A veces, ¿verdad?, como lo decía su hermano, la respuesta que nosotros buscamos de Dios es de la forma en que nosotros creemos correcta. Pero cuando Dios, ¿verdad?, permite a veces que pasen las cosas, que pasen las tribulaciones, y por muy doloroso que sea, a veces, ¿verdad?, Satanás quiere poner en cada uno de nosotros el pensamiento de decir: pero ¿por qué si yo le clamo a Dios? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que me pase este dolor? ¿Por qué Dios permite estas, incluso a veces estas tragedias, hablando materialmente?
pero como lo decía su hermano, ¿verdad? No son, ¿verdad? No son cosas que a veces a nosotros nos corresponda cuestionar. Confiar totalmente en nuestro Dios es aceptar su voluntad. Es aceptar, ¿verdad?, que a pesar de las cosas que nosotros queremos y creemos que son correctos para nosotros, a veces, ¿verdad?, no es para nosotros. A veces no es el momento todavía, ¿verdad?, de obtener la bendición, y tenemos que ser un poquito más de pacientes para demostrar que lo que ha de venir no nos va a afectar, no nos va a quitar, ¿verdad?, del camino bendito de nuestro Dios. Lo único que debemos hacer es esforzarnos, es demostrarle a nuestro Dios nuestra fidelidad a través de la tribulación, a través, ¿verdad?, de la angustia. Es ahí cuando nosotros demostramos fidelidad, es ahí cuando nosotros demostramos, ¿verdad?, que nuestra confianza no está puesta en las cosas materiales o en nuestro propio pensamiento, no, sino que nuestra confianza está en la voluntad bendita de nuestro Dios. Vamos en esta hermosa mañana a adorar el dulce nombre de nuestro Dios, dándole gracias por todas las bendiciones que nos ha concedido, por esta grande dicha, esta hermosa palabra que nuestro Dios ha traído a nuestros corazones, ¿verdad? Que sea nuestro Dios engrandecido porque se ha acordado de cada uno de nosotros. Hagamos nuestra oración de adoración para la honra y la gloria del Señor. Que todo lo que hemos hecho y presentado a nuestro Dios en esta mañana sea para la honra y la gloria bendita de nuestro Señor. Su hermano en esta santa y hermosa mañana les desea que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús siga morando en cada uno de vuestros corazones, y el Señor os guarde y os bendiga.